tan preciosa, ¿verdad? Qué lindo es poder venir a la casa del Señor, alabarle, adorarle, reconocer que necesitados suyos somos y sabiendo que somos ovejas de su prado. Dios siempre tiene delicados pastos. Nuestro pastor siempre nos sustenta. El Espíritu Santo es el que viene y sacia nuestra vida. Cuando tenemos sed de Él, Él nos da de beber. Cuando tenemos hambre de Él, Él nos da de comer. Qué lindo es el Señor. Esta mañana, amados hermanos, quisiera que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos leer una porción del capítulo número 9. Es una porción de la palabra de Dios muy conocida, pero que siempre que abordamos la palabra del Señor, siempre ella nos habla. Yo no sé si usted practica, si usted tiene el hábito de leer el libro de los proverbios, pero cada día que uno lee un proverbio viene sabiduría, trae conocimiento Dios a nuestra vida. Pasando un mes, usted vuelve a leer el mismo capítulo y resulta que usted ya había leído ese capítulo, pero Dios le añade aún más de la sabiduría que en ese capítulo usted encontró hace un mes. Entonces vemos que la palabra de Dios es un manantial que viene a sustentar nuestra vida, a darnos nuevo conocimiento. ¿Sabe a qué se le llama rema? El rema es cuando Dios le revela a través de su palabra, hermanos, algo nuevo, algo que usted no lo sabía, pero que por medio del Espíritu Santo usted hoy lo puede discernir. Y es ahí donde cabe, hermanos, mencionar que quizás la porción que esta mañana vamos a leer, usted ya se la sabe, pero que Dios algo tiene para nuestra vida. Mire, aquel siervo le dijo al Señor, ¿verdad? Una palabra le dijo, con solo una, o sea, ¿cuántas? Una bastará. Entonces podemos ver que, hermanos, esta mañana el Señor va a traer su palabra y que sea una la que usted, hermano, va a recibir para poder tener lo que Dios quiere mandarle. Ahora, si es más de una, gloria a Dios, ¿verdad? Bienvenido, porque el pan del cielo es lo que necesitamos. Bien, vamos a esta mañana a dar lectura del versículo 10 en adelante. Se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo,
hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, esta mañana exaltamos su nombre, le damos gracias por la administración de su Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Gracias porque le hemos sentido, Señor, porque usted nos ha confortado, usted nos ha renovado en el Espíritu. Y hoy, Señor amado, venimos delante de su mesa para poder, amado Señor, participar del manjar que usted tiene para nuestra alma, Señor. Sácienos. Queremos, Señor amado, esta mañana recibir su palabra en nuestro corazón. Prepare nuestra mente para que el buen entendimiento nos permita discernir su voluntad hacia nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, se lo rogamos esta mañana y le damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta mañana. Gloria a Dios. En la vida, hermanos, siempre se nos van a presentar gigantes. Siempre, hermanos, vamos a tener luchas. Es mentira de que el creyente pasó, hermanos, de la adversidad a el camino sin dolor. Lamentablemente, para que nosotros podamos conocer la victoria, el triunfo, es necesario que nosotros sepamos cuánto duelen las espinas. Cuando la vida nos presenta, hermanos, a los enemigos, muchas veces se encarga, hermanos, de pintar a nuestros enemigos como gigantes, como monstruos invencibles. Nos trata la vida, hermanos, de poner adversidades en las que en nuestra mente tan finita pensamos, hermanos, que ya no se puede hacer nada. Pensamos que todo está perdido. Y cuando vemos a los gigantes delante de nosotros, hermanos, creemos que aquello nunca va a cambiar. Mas sin embargo, a través de la palabra nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios siempre ha dado la victoria a aquellos que creen en Él. Aquellos hermanos que ponen su confianza total en el Señor. Hermano, no hay gigante que pueda amedrentarnos. Me recuerdo de un jovencito, hermanos, que escuchó, hermanos, hablar a muchos que no podían enfrentar a aquel gigante que estaba delante de ellos. Había un hombre tan grande que retaba al pueblo de Israel y decía: mándenme uno tan siquiera. Y ese, hermano, esa expresión de que me manden uno que venga y me derrote, hermano, me recuerda a ese David que al escuchar esas palabras de aquel enemigo del pueblo de Israel, hermano, va y se presenta delante de aquel gigante. Y usted conoce la historia. El Señor le dio el triunfo. El Señor, hermano, le hizo pasar un momento en el que la gloria de Dios se dejó ver, porque este pequeño jovencito, hermano, siendo tan quizás insignificante aún para sus hermanos, él fue el guerrero de Dios. Él fue el instrumento que Dios ocupó para darle la victoria a Israel. Ahora, cuando nos encontramos con una porción como esta, vemos a un hombre también. Vemos, hermanos, a un hombre del cual la palabra del Señor no da mayores detalles. Mire, aquí dice la palabra de Dios que había entonces en Damasco un discípulo. Es decir, hermano, de que no era
un hombre preparado. Cuando pensamos en David, hermano, yo pienso en que en la línea de batalla habían guerreros, habían hombres, hermanos, preparados en gran manera para ir y enfrentarse a los enemigos de Israel. Pero cuando hoy vamos aquí al versículo 10 de este capítulo 9 y dice la palabra, hermano, había entonces en Damasco un discípulo. Miren, me veo ahí, hermanos, en el sentido de que muchas veces Dios va a dar la victoria aún sin haber sido preparado en algún cargo especial. Mire, cuando veo aquí que dice la palabra del Señor, había en Damasco un discípulo, está hablando de un hombre, hermano, que no tenía renombre, de un hombre que no tenía título, de un hombre, hermano, que no tenía el grado, le vamos a decir así, o un ministerio de pastor, de evangelista, de apóstol, un hombre sencillo, un hombre común, un hombre, hermano, que no destacaba. De hecho, la palabra de este hombre habla, hermanos, en esta oportunidad, pero más atrás no oímos de un Ananías, más adelante no oímos nada de este Ananías. Es decir que, hermanos, no había nada en especial en este hombre, simplemente, hermanos, era un discípulo. Ahora, no estoy diciendo que ser un discípulo del Señor, hermano, no tiene su grado, no tiene, hermano, su valor. Por supuesto que lo tiene, pero me refiero a que era, hermanos, un discípulo, es decir, un hombre que no tenía un llamado en el ministerio, en la labor evangelística de la obra de Dios. Y me llama la atención porque relata esta porción, hermanos, en los versículos anteriores, de que Saulo de Tarso era una amenaza para la iglesia de Dios. Usted sabe que Saulo de Tarso, hermano, era un hombre que perseguía en la iglesia, era un hombre, hermano, que cuando huelía a cristianos por ahí, que el olfato lo llevaba para ir a agarrar a aquellos hermanos y los arrastraba. En cierta ocasión, más atrás, dice que, hermano, apedrearon a Esteban. Y así podemos ver, hermano, cómo la palabra presenta a Saulo de Tarso como un hombre sanguinario, como un hombre peligroso para la iglesia, como un hombre, hermano, que estaba, hermano, decidido a pelear en contra de aquellos que se presentaban o que, hermanos, se identificaban con Cristo. Entonces Saulo no perdía la oportunidad, y esa, hermanos, acción de Saulo llevó a que muchos tuvieran temor en Jerusalén. Cuando decía, ahí viene Saulo, hermano, todos los hermanos se corrían, los hermanos huían, porque, hermano, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces dice, hermano, la historia de que al ver que venía Saulo, hermano, todos trataban de escapar, porque era un hombre precisamente cruel, era un hombre violento. Saulo era, hermano, una amenaza para la iglesia del Señor. Y me llama la atención mucho porque en ese, hermano, en ese sentido de ser un enemigo de la iglesia del Señor, en ese aspecto tan grande que tenían de Saulo, perdón, es que el Señor busca a Ananías y se presenta en visión a este simple discípulo, a este hombre tan sencillo, a este hombre, hermano, que no tenía un ministerio el cual estaba ejerciendo. Y me llama la atención, hermanos, esta porción, este versículo, porque muchas veces, hermano, el creyente piensa que solamente los que tienen el cargo de pastor, que solamente los que son llamados ministros pueden hacer algo por Dios, pero el llamado es para todos los que estamos agradecidos. El llamado es para todo aquel que ha conocido al Señor. Mire, cuando uno ha conocido al Señor, uno no puede quedarse quieto, ¿verdad? Yo recuerdo el día de mi conversión, hermano, yo llegué a la casa y ya, hermanos, ya llegué como caminando distinto, hablando distinto, y al siguiente día yo ni conocía de la Biblia, pero yo decía que ya había conocido al Señor, y empecé a soltarme, hermano, porque había algo en mi corazón que no me detenía, sino que me impulsaba a hablar de aquello tan precioso que ese día
día de mi conversión había sentido. Es decir, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes de Dios, sin que nos deleguen, nosotros podemos anunciar las maravillas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo no lo vamos a hacer, hermano? Si las piedras hablarían, si nosotros no lo hacemos. Ahora, este hombre llamado Ananías era un discípulo. Usted sabe qué significa un discípulo, ¿verdad? Es un seguidor de Jesús, es un seguidor de Cristo, es un hombre, hermano, que toma su cruz y sigue al Señor. Es decir, que hay características en él, hay cualidades, hermanos, que le dan un parecido a Jesús. Y me llama mucho la atención porque, como le digo, era un hombre que no tenía una preparación en cuanto a un ministerio. Y es ahí donde muchas veces el creyente pone un límite. Y el creyente dice, no puedo, es que evangelizar es solo para los pastores, evangelizar es solo, y empiezan, hermano, a poner excusas. Hay muchos que dicen, yo no puedo cantar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Por ahí dijo un hermano, pero puede agarrar la escoba, puede limpiar la silla. Entonces, para servirle al Señor, hermano, no hay límite. El límite está en que nosotros muchas veces ponemos el obstáculo y creemos, hermano, que servirle al Señor es un gigante, que servirle al Señor, hermano, es algo que no es para nosotros porque no hemos sido preparados teológicamente. Mire, qué precioso, ¿verdad? Que sin que nosotros tengamos una preparación teológica, estemos dando pininitos en este lugar y estemos comenzando a hablar de las maravillas de Dios, porque sabemos, hermano, que el Espíritu Santo, que un día transformó nuestra vida, puede hacerlo en muchos, hermanos, puede hacerlo en nuestra familia, en nuestros vecinos, puede hacerlo en nuestras amistades. Saulo acababa de pasar un momento, hermanos, que marcó su vida. Dice la palabra que se le apareció el Señor a Saulo de Tarso cuando éste iba camino a Damasco. Es decir, que a Saulo ya no le bastaba estar solamente en Jerusalén, sino que iba, hermano, avanzando con el propósito de acabar con aquellos que se llamaban cristianos. Y en ese camino iba antes de llegar a Damasco, y el Señor se le aparece, y el Señor lo derriba, y el Señor hace que se humille, y el Señor lo confronta y le pregunta por qué lo estaba persiguiendo. Y usted conoce la historia, pero cuando vemos, hermanos, a un Saulo de esta dimensión, era lógico que todos le tuvieran miedo, ¿verdad? Era normal. Era, hermanos, algo entendible que Ananías, al ver la visión del Señor y al oír la voz de Dios que le dice, levántate, y le da la dirección a donde estaba Saulo. Y Ananías se queda, hermano, asustado. ¿Y cómo voy a ir a enfrentarme delante de ese hombre? Si ese hombre nomás me vea, me va a agredir. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo a nosotros nos hace creer, ¿verdad? Muchas veces no hablamos pensando que no vamos a ser recibidos, pensando, hermano, que no nos van a hacer caso, pensando que nos van a ignorar. Pero lo que no nos detenemos a pensar a veces es que aquella persona que el Señor quizás nos puso en el corazón está necesitada de una palabra. Mire, Saulo dice que estaba orando. Saulo estaba en ayuno y en oración. Estaba esperando la visita de un siervo de Dios llamado Ananías. Es decir, que en el momento, hermanos, en que el Señor estaba obrando en Saulo, también lo estaba haciendo en la vida de Ananías, hermano. Entonces podemos ver ahí que hay necesidades que nosotros las desconocemos y que las apariencias de las personas nos hacen creer que son difíciles, que son casos imposibles. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad hablarle a alguien, hermano, que usted piensa que por ser una persona quizás adinerada no le va a hacer caso, que por ser una persona que piensa que Dios no existe, hermano, se va a burlar de usted. Yo no sé si le ha pasado. En cierta ocasión me tocó servirle en lo del trabajo a una persona, a un cliente
que él siempre publica, hermanos, cosas donde él niega la existencia de Dios. Y en esa oportunidad llegué, le serví, le descargué, le cumplí con lo que él me había solicitado. Y ya en el momento de despedirnos, le doy la mano y le digo, Dios me lo bendiga. Porque yo ya había visto sus publicaciones. Hermano, ese hombre se retorció y empezó a decirme barbaridades. Pero lo que le quiero mencionar, hermano, es de que yo ya sabía que ese hombre niega la existencia de Dios. Pero yo decía, este hombre la niega la existencia de Dios, pero porque él necesita conocerlo. Él niega la existencia de Dios, pero porque no ha habido alguien que haya llegado a su vida y te haga ver que de verdad existe Dios. Mire, hay personas que niegan a Dios porque no lo han conocido. Y muchas veces la iglesia de Dios, al escuchar de un ateo, dice, ay, ¿para qué le vamos a hablar si es ateo? Cuando es lo contrario, ¿verdad? Cuando es ahí donde tenemos el deber de hablar de la palabra de Dios, de hablar de las maravillas del Señor. Entonces, el Señor estaba instruyendo a Ananías y le dice, ve y busca la calle derecha, es decir, la calle que va recto, quizás era la calle principal de la ciudad. Ahí vive un tal Judas, no el que estuvimos estudiando, ni Judas el traidor, era otro Judas. Pero no se me vaya a confundir con los Judas, porque hay como 5 Judas diferentes en el Nuevo Testamento. Pero dice el Señor, ve a la casa de Judas y ahí te está esperando Saulo. Hermano, qué reto, ¿verdad? Yo me imagino que a Ananías, hermano, le pasaba como las mías cuando me paro aquí, que me tiembla la boca, me tiembla las piernas, hermano, y me muevo. No crean que porque yo soy bien dinámico, me muevo para que no se me note que estoy nervioso. Pero Ananías se ha de haber puesto en ese punto. Señor, qué reto, qué compromiso. Y no te importa mi vida, Señor. Sí. Si ese hombre es sanguinario, si ese hombre cuando me vea lo primero que va a hacer es golpearme, si ese hombre en cuanto vea que yo llego a esa calle, ve, porque lo estoy preparando, ve, porque instrumento escogido es este hombre, ve, porque él va a anunciar el evangelio, ve, porque va a ser un gran servidor en la obra de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros, ¿verdad? No le hablamos a las personas, pero que cuando, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero que cuando usted le habló a alguien y en el tiempo de ver que él va perseverando, mire, ver que ahora es un pastor, o sea, lo llena a uno de gran satisfacción, lo llena a uno, hermano, de alegría. Yo recuerdo a un hermano que cuando yo le iba a invitar para la célula, no quería nada, absolutamente nada. No le voy a alargar, pero hoy, después de ser tan duro, él se dio el corazón y empezó a ir a la célula. Hoy es pastor para la gloria de Dios. Entonces yo digo, qué tremendo, porque aquel que nadie creía, que nadie pensaba que iba a ser un instrumento de Dios, ahí está sirviéndole al Señor. Hubo otro hermanito que le invitábamos a la célula, y cuando llegaba a la célula, a la hora de los coros y de estar cantando al Señor, le daban ataques de risa y salía corriendo, y detrás iba yo, mire hermano, no se vaya, y volvía, pero le agarraba así, y uno puede imaginarse, este es mejor que se vaya, ¿verdad? Malo que va a venir a hacer estorbo aquí, a interrumpir a los demás. No, ¿sabe qué? Dios tenía un propósito en su vida. Amén. El Señor le hizo, hermanos, pasar por una experiencia, y este varón llegó al punto de que fue desahuciado porque tenía sida. Y ya en ese momento él ya estaba buscando al Señor. Pero resulta que eso fue, le estoy hablando hace 20 años, un poquito más de 20 años. Pues hoy, para la gloria de Dios, sigue vivo. Después de ser desahuciado, ahí está alabando al Señor. Hizo una promesa con el Señor y le hizo un trato y le dijo, Señor, yo de aquí en adelante ya no voy a tener pareja. Y se quedó él solo, y ahí está sirviéndole al Señor. Va de un país a otro y está sirviéndole al Señor. Y uno dice, qué satisfacción, porque aquellos
que menos nos imaginamos son los que Dios tiene preparado para hacer la obra de Dios. Entonces, hermano, no se siente inferior, no se sienta usted nada, no se sienta, hermano, que usted, porque no tiene un título ministerial de pastor o de evangelista, usted no puede hacer algo por el Señor. Claro que lo podemos hacer, somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Y esto es lo que le pasó a Ananías. Va a la casa de Saulo y tremendo, ¿verdad? Porque cuando entra, le dice: hermanito Saulo, aquí me manda el Señor. Mire qué amor de Ananías, ¿verdad? Sabiendo que iba a enfrentarse a un enemigo de la iglesia de Dios, hoy llega y le dice: hermano Saulo, aquí me manda el Señor. Pero Dios ya lo había transformado. Dios ya había preparado a ese Saulo. En el momento que Dios estaba preparando a ese Saulo, también estaba preparando la vida de Ananías. En el momento en que muchos hoy allá afuera, hermanos, están atravesando dolor, están atravesando sufrimiento, grande necesidad, y en sus adentros están pidiendo misericordia, Dios está preparando nuestra vida para que vayamos y abramos nuestra boca y hablemos de la misericordia de Dios. Y de ahí el Señor, de lo más va a levantar a aquellos que van a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y un día, hermanos, vamos a ver los frutos de toda esa labor. Entonces dice que fue Ananías a la casa de Judas, entró y le puso las manos y oró por él. Saulo estaba ciego. Saulo no veía, se quedó ciego por 3 días. Dice que estaba orando y ayunando por esos 3 días. Pero al punto que quiero llegar, y es donde Dios me ponía que nos enfoquemos, es en el versículo 17, cuando dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Miren, fue entonces Ananías. Mire, ahí hay un punto bien importante, y es la obediencia del creyente. La obediencia del creyente es vital, porque aunque nosotros no entendamos a Dios, Él sabe lo que está haciendo, hermano. Hay cosas que nosotros no las vamos a comprender, pero que más adelante vamos a ver el resultado de los propósitos de Dios. Y dice que este hombre, Ananías, este discípulo, fue a la casa y entró a donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba. Gloria a Dios. ¿Sabe? Si nosotros no echamos a andar la instrucción de Dios, el mandato de Dios, si nosotros no obedecemos a lo que hemos sido llamados de parte del Señor, no vamos a ver a nuestros gigantes derrotados, no vamos a ver la victoria en nuestra vida, no vamos a experimentar el poder de Dios. ¿Por qué se lo digo? Mire, había un rey Joás que tenía a Siria como enemigo, y llega, hermanos, llega delante del profeta Eliseo y le dice: me han sitiado, no sé qué hacer. Y empieza el profeta Eliseo, con la dirección de Dios, a decirle: agarra un arco, agarra la saeta. Y aquel hombre, en obediencia, trae el arco y la saeta. Ahora le dice Eliseo: tira, golpea la tierra. Y aquel hombre empieza a tirar y a golpear la tierra. Pero dice la palabra, hermano, que solamente lo hizo por 3 veces y se detuvo. Muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? Obedecemos a media, vamos y hablamos, y le dicen: no, hoy no quiero. Bueno, entonces hoy no quiere, y ya no volvemos a ir. Ahí lo dejamos y hay que ver a él. Hermano, dice la palabra del Señor que cuando este hombre se detuvo, el profeta le dice: ¿por qué te detienes? Si 5 o 6 veces hubieras tirado y hubieras golpeado la tierra, así hubiera sido tu victoria. Pero porque solamente lo hiciste 3 veces, hasta ahí llegó, cortita la bendición. Entonces dice la palabra que este hombre, para vencer a su enemigo, tenía, hermanos, que obedecer la voz del profeta, tenía que accionar, tenía que, hermano, tirar en contra de su enemigo. Ahora, Ananías,
estaba siendo desafiado, había un temor, había un gigante, pero también estaba la voz de Dios que le decía: levántate y ve. Estaba el poderoso Israel que le daba la orden de ir a donde el enemigo, donde el supuesto enemigo, porque ya no era enemigo. Pero muchas veces sucede que nosotros pensamos que tenemos enemigos, ¿verdad? Y tal vez ya no son enemigos, tal vez ya esperando están que nosotros lleguemos donde ellos. ¿Se recuerda de Jacob? Dice que él hizo, hermanos, todo el plan para encontrarse con su hermano, que lo tenía por enemigo, ¿verdad? Y dice que él armó toda aquella ofrenda que le llevaba, hermano, para poderlo persuadir, para poderle como matar la moral, porque ese hermano estaba pero enojado con él, en la suposición de Jacob. Pero dice que cuando se encontró con su hermano, ¿qué es lo que pasó? Dice que Esaú salió corriendo y lo abrazó. Y hermano, qué lindo ese momento ver cuando Dios ha preparado todo. Ya Dios había cambiado el corazón de Esaú para que en ese encuentro ya no fuera una pelea, ya no fuera algo, hermano, que lamentar, sino algo de que gozarse. Entonces así pasa en nuestra vida. Me llamaba mucho la atención porque Ananías lo primero que dijo: este es un enemigo, ¿verdad? Y para pelear contra este hombre, eso está difícil. Pero Dios, cuando nos llama a ir a enfrentar a nuestro enemigo, es porque Él ya obró, es porque ya nos preparó, es porque Él ya cambió las circunstancias, es porque hoy lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a recoger los frutos de la victoria que Dios nos está entregando. Yo no sé cuántos le alaban esta mañana, pero déjeme decirle, amado hermano, que el mundo se le va a levantar, los enemigos van a estar alrededor suyo, pero si el Señor le ha dicho que le va a dar la victoria, Dios se la va a dar. Solo basta con que le creamos, que obedezcamos y le creamos a Él, porque Él ya preparó todo. Amén. Ananías tuvo que accionar. Si Ananías no hubiera ido a la casa de Judas a buscar a Saulo, hubiera vivido con temor toda su vida. Hubiera pensado que el enemigo lo tenía sitiado y era hombre derrotado. Pero cuando Ananías se para y obedece la voz de Dios, ¿qué es lo que sucedió? Que vio descender la gloria de Dios. Dice que cuando puso sus manos sobre Saulo, Saulo recibió la llenura del Espíritu Santo, hermano. Ese es nuestro Dios, hermano. Cuando nosotros pensamos, hermano, que aquellos que tanto nosotros hemos invitado y que tanto les hemos evangelizado no quieren nada, de repente Dios los transforma, los cambia y los trae. Dios los va a traer a este lugar para que lo que usted tiene de parte de Dios sea impartido en ellos, sea, hermano, puesto en ellos también, y de esta manera puedan también ellos entrar a este camino. Fácil es desalentarse, ¿verdad? Al ver las sillas como están ahorita, aunque yo las veo con ángeles, yo las veo llenas aquí con ejércitos celestiales, yo las veo, hermano, con ángeles esperando a aquellos que un día van a venir a este lugar. Y por eso le digo: Señor, el enemigo es mentiroso, el enemigo dice que esto no va a crecer, dice que esto no va a seguir, pero yo no le creo al enemigo, yo le creo a aquel que me dijo: levántate, levántate, ve y ve a la casa de Judas, ve a donde está el enemigo. Ahí vamos, peleando. Esta es una guerra, como dijo la hermana. Miren, esto es de locos, ¿verdad? Esto de verdad. Aquí se camina por fe, creyéndole al Señor. Y Ananías se levantó y fue y venció el miedo. Un día, hace 3 años casi, que el Señor puso en nuestro corazón el deseo de servirle, el deseo de poder estar anunciando de las maravillas de Dios. Me paré por primera vez en este lugar y me sentía más nervioso que hoy. Y mire, si hoy me siento nervioso, ese día
Imagínense cómo debe de haber sido la primera vez que me paré a cantar. Me dice mi esposa, ni sal ni azúcar le echaste a la alabanza porque te oía. Y le entiendo. Porque, miren, era un miedo. ¿Sí? Era un miedo, hermano. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno pelea en esto, vienen las oposiciones. La familia se le da vuelta, ¿verdad? Las amistades lo olvidan, solo mis amigos no, ¿verdad? A ellos sí les alegraron. Pero miren, todo se opone y es un miedo, porque hermano, sabemos que es un compromiso delante de Dios. Pero ¿qué tal si, hermanos, habiendo recibido de parte de Dios la señal para comenzar, el miedo nos hubiera detenido? Estuviéramos lamentándonos, ¿verdad? Y a esta altura, hermano, Dios ha hecho grandes maravillas. Así como vio a Ananías, a Saulo, que Dios lo preparó, y después ya no ser Saulo de Tarso, ¿verdad?, sino el gran apóstol Pablo. Así hemos visto en este lugar las maravillas que Dios ha hecho. ¿Que a dónde está? Ah, bueno, ese es otro cuento. Ayer cuentas con el Señor, ¿verdad? Pero que Dios lo ha hecho, lo hemos visto. Que Dios lo ha hecho. Dios ha restaurado matrimonios. Dios, hermanos, ha traído personas que le han entregado su vida a Cristo. Ha traído a hermanos que andaban, hermanos, allá dando vueltas por el mundial, y aquí han venido a hacer nuevos votos con el Señor. Hermanos, hemos visto sanidades de parte de Dios, hemos visto milagros, y todo eso es una satisfacción, porque si nosotros no hubiéramos tenido el valor de un día pararnos y obedecerle al Señor, nada de esto hubiera sucedido. Pero bendita la misericordia de Dios, que cuando nosotros pensamos que el enemigo es más grande y más poderoso, hay uno que es súper más poderoso que nuestro enemigo. Por ahí alguien dijo, no me digas cuán grande es tu problema, sino cuán grande es tu Dios. Y ese es nuestro Dios. Qué experiencia más maravillosa la de Ananías, ¿verdad? Que iba temblando para la casa de Judas, nervioso, y se iba bajando, como dicen los católicos, hasta las 11,000 vírgenes, rezando para allá. Pero cuando entró a esa casa, el Espíritu Santo desciende, la gloria de Dios se mueve, y después salir con gozo, porque después de esa experiencia, hermano, iba abrazado con Saulo, que ya no era Saulo, ya era el apóstol Pablo, ¿verdad? Iba abrazado. ¿Y para dónde iban? Al río, a bautizarlo, hermano. Mire qué experiencia es preciosa. Después usted conoce la historia, ¿verdad? Aquel tan temido Saulo, hermano, Dios lo usa. Y dice que regresa Saulo a Jerusalén, y los hermanos le tenían miedo. Y Saulo se quedaba así como está la hermana allá, ella solita. Y los hermanos no se le acercaban porque decían, a mí no me la hace, yo creo que este es todavía es Saulo, fingiendo que se nos ha infiltrado. Esto es lo que quiere, es que cuando esté llena la iglesia, arrasar con todo. Pero no, Dios había transformado a Saulo. Dios había transformado ese corazón, y así creemos, hermanos, que un día Dios va a traer esos corazones duros, esos corazones pecadores, esos corazones que necesitan la transformación, y Dios los va a cambiar en este lugar. Por eso seguimos anunciando que solamente Cristo salva, y que el verdadero amor echa fuera el temor. Ananías, con todo y su miedo, le obedeció al Señor, pero ahí vio la gloria de Dios. Echemos fuera todo temor, abramos la boca donde quiera que vayamos. No importa si nos creen, nosotros hablemos del Señor. No importa, hermanos, si la gente no quiere, pero nosotros haremos la labor de Dios. Un día ellos darán cuenta que les llegó la invitación. Un día ellos darán cuenta que la hermanita Estelita y hermano Efraín llegaron, y allá sí ellos no quisieron, ¿verdad? Miren, un día nuestros vecinos van a dar cuenta delante de Dios, porque se les ha invitado, se les ha convocado. ¿Saben qué dicen? Ah, no, ese hombre fue y viene como era ese hombre. Sí,
no me da pena que lo diga porque Es cierto. Porque Es pero cierto. es que era. ahí está la diferencia. Era. Ellos mismos lo declaran, Porque aleluya. era. Entonces la gente se agarra de lo que era, ¿verdad? Se agarra del pasado. Pero ahora los frutos son distintos. No lo digo yo, sino que el Señor es el que va, hermanos, dando la evidencia. Y nosotros estamos seguros, hermanos, de que si el Señor nos ha puesto aquí, es porque Él tiene propósito. Hay de aquellos que no quieran, un día van a dar cuenta. Nosotros un día vamos a dar cuenta y le vamos a decir, Señor, yo anuncié tu palabra. Si no creyeron, cosa de ellos. Como dijo el Señor Jesús, ay de ti, Corazín y Betsaida, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo se hubieran convertido. Así es el Señor. Y esa es nuestra misión. A Dios temor y sigamos marchando adelante. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Esta mañana hemos de parte de Dios recibido esta palabra.